Hoy se decide la composición del Congreso para los próximos 2 años, ya saben, la Cámara de Representantes y el Senado, un tercio del Senado, y en parte el camino de la segunda mitad del mandato de Joe Biden, porque en Estados Unidos se renueva esas 2 cámaras, lo cual está considerado por muchos como un referendo al presidente. Estas van a ser las primeras elecciones para los republicanos desde que Trump dejase la Casa Blanca y serviría para tantear también si este vuelve a presentarse o no como candidato presidencial. Los ciudadanos acuden a las urnas en 36 estados para decidir también sobre otros temas. Allí se vota además cuestiones sobre el aborto, la abolición de los restos de esclavitud, o trabajos forzados a presos, o el consumo de marihuana. Estados Unidos protagonista hoy, conocedora de este país, María Rosman. ¿Qué tal, María? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues cuéntanos para qué sirve la Cámara de Representantes y el Senado en un país tan presidencial como Estados Unidos. Pues muchísimo realmente, porque estamos hablando del Poder Legislativo. Por una parte, la Cámara de Representantes sería un poco el equivalente a nuestro Congreso de los Diputados. Ajá. Y luego tenemos la parte del Senado. El Senado en Estados Unidos es muy territorial, se trata de 2 representantes por cada estado, no es necesariamente en cuestión de proporción, y sí lo es en el caso del Congreso. Claro, un presidente en Estados Unidos, que por muy presidente que sea y esté ocupando la Casa Blanca con el poder que le dio el pueblo, pero que no pueda de ninguna manera convertir en ley ninguna de sus propuestas, si no es a golpe de decreto, pues realmente es un presidente que tiene las manos atadas para el resto del mandato. También hay que entender que es bastante normal, suele pasar siempre, que en estas elecciones de medio término lo que es en la Cámara de Representantes y el Senado cambien de mano. No es algo que sea poco habitual, suele ser lo normal. Le pasó a Trump, le pasó a Obama, le pasó a Bush y por muchos votos además. Es lo que suele ocurrir. Es una forma de castigar más que de referendo, diría yo, al presidente cuando la gente no está contenta con lo que está pasando, y en estos momentos en los que el país está sufriendo una inflación que es global, pero que muchas veces es difícil apartar los ojos de lo que te pasa en el día a día y piensan que es culpa de Biden. Tenemos el tema del aborto, tenemos la guerra de Ucrania, pues son unas elecciones que tienen muchísima importancia porque pueden cambiar el rumbo de cosas tan importantes en Estados Unidos, como decíamos, como el tema del aborto o también el cambio climático, lo que son las ayudas del cambio climático o la permanencia en la OTAN. Claro, pero aquí se la juegan 2, Biden y Trump. Vamos a empezar por el presidente de Estados Unidos. Su último mensaje antes de estas elecciones de hoy hablaba de una democracia en riesgo. Vamos a escucharle. Nuestra democracia está en riesgo y es el momento de defenderla. Apelaba así a los votantes, argumentando que una victoria republicana debilita las instituciones del país y eliminaría gran parte de lo que se ha logrado en su mandato. Por cierto, ha cerrado la campaña en Maryland, un estado demócrata donde goza de popularidad, a la diferencia que tiene Biden en otros. O sea, que ha jugado en casa, ¿no, María? Sí, de alguna manera. Lo que ocurre es que ese es el lema de campaña, en este caso de los demócratas, como están siendo atacados por la parte económica, que al fin y al cabo es donde le duele a cada estadounidense, claro. Lo que están diciendo es que la democracia está en peligro. Realmente es que hemos visto que dentro del Partido Republicano, que se ha radicalizado mucho, hay mucha gente que está pidiendo pues que por completo se anule lo que es Hacienda o el FBI o la policía, cosas así. O sea, que el Estado pierda presencia. Completamente. Entonces, claro, estamos hablando de si no hay impuestos, si no se recaudan impuestos, si no se distribuyen. Como no hay país. Exactamente. Entonces, ese es el tipo de temas en los que se está apoyando en este caso el Partido Demócrata, como estamos en peligro. Aparte que hay ahora mismo un sentimiento antisemítico muy grande, hay problemas bastante grandes en Estados Unidos con esa ala republicana radical de extrema derecha, de la que el presidente Trump pues, ha sido un estandarte y yo diría que agente provocador durante muchísimo tiempo. Si pierden los demócratas estas elecciones, ¿Biden puede quedarse incluso sin presentarse a la siguiente elección? ¿Podría llegar a ocurrir eso? No tiene nada que ver. Como te decía, es bastante habitual que pierda la elección el presidente que está en la Casa Blanca. Esta elección de medio término, quiero decir. Eso suele ser lo normal. Pero claro, ya si lo que se ha hecho hasta ahora es lo que se ha podido hacer. De ahora en adelante, si esto ocurre, que es lo más probable, aunque pueden haber sorpresas todavía, también te digo. Ya, las iniciativas presidenciales es más difícil que salgan adelante. Exactamente. No, realmente es muy difícil que el Partido Demócrata, estando tan polarizado, consiga los votos necesarios con el Partido Republicano para llevar a cabo legislación que sea dentro de sus líneas. Quien estaría encantado de esta situación es el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pone fecha para lo que califica un gran anuncio.
This is the year we're going to take back the House, we're going to take back the Senate, and we're going to take back America. And in 2024, most importantly, we are going to take back our magnificent... Bueno, dice que este año van a recuperar la Cámara, el Senado de Estados Unidos y sobre todo lo más importante, la Casa Blanca. Esto es una declaración de intenciones, probablemente para quien especula con que va a dar una gran noticia próximamente, bueno, el 15 de noviembre incluso le ha puesto fecha. Probablemente lo que vaya a contar desde su casa en Mar-a-Lago, María, es que se presentan las elecciones, aunque Enrique dice, a lo mejor lo que dice es que no, que también sería una gran noticia, ¿no? Sí, bueno, de momento lo que está intentando Donald Trump es que, como tiene muchos casos ahora en su contra, entre ellos 2 casos federales muy importantes, es intentar de alguna manera ganar tiempo presentándose, postulándose como candidato presidencial, porque se vería como una casa política y normalmente pues se suele parar un poco todo ese tipo de procedimientos para que no se vea de esa manera. Ese es su juego. Ahora, dentro del Partido Republicano es verdad que todavía tiene muchísimos seguidores, pero hay otras figuras como Ron DeSantis que están empezando a ganarle terreno, por ejemplo en Florida, si hubieran unas primarias, Ron DeSantis ganaría a Donald Trump y hay muchos representantes que ahora mismo no han querido que Trump esté con ellos en esta campaña porque realmente más bien supone una mancha y un problema para ellos. Claro, que se apartan un poco. ¿Es más moderado Ron DeSantis o los otros candidatos republicanos que Donald Trump? O por lo menos no ponen en cuestión que las reglas democráticas se estén aplicando. Bueno, lo que ocurre es que hay algunos candidatos, como en el caso de Ron DeSantis, que realmente sí siguen un poco esa línea de Donald Trump, que es un poco extra conservadora, muy conservadora, de ultraderecha, pero además en el caso del gobernador Ron DeSantis es muy disciplinado y muy inteligente, a diferencia de su predecesor como candidato del Partido Republicano. Oye, hay otra de las personas que se ha postulado estos días, que se ha decantado por un partido para estas legislativas. Vamos a ver el tuit de precisamente el nuevo dueño de esta compañía. Elon Musk anima a votar a los republicanos. Dice que de otra manera, con los demócratas liderando todas las cámaras, no se frenarían los errores. Hablando de errores, que él también ha cometido algunos, ¿no? Sí, lo interesante del caso es que Elon Musk supuestamente se hacía con Twitter para acabar con esta censura que se había puesto de moda en la red social y que mucha gente criticaba. Sin embargo, él mismo ya ha empezado a cancelar cuentas porque lo imitan o cancelar cuentas que no le interesan, o incluso él mismo, que había dicho anteriormente que esa red no es para influenciar el voto político, acaba de decir que la gente debería votar por los republicanos. Yo me pregunto, y podría ser un disparate, pero nunca lo sabemos hasta que ocurra, veremos si es el caso, y recuerda mis palabras, que yo creo que Elon Musk está buscando él mismo tener en su momento algún puesto en la política importante. ¿En lanzarse a la campaña presidencial? Bueno, ya sería... No lo sé, pero veremos. Musk, pues, ¿Alguna intención tiene? Si hace lo mismo que con Twitter, que por ahora por lo menos no está yendo bien, bueno, pues en fin. Cosas peores se han visto, ¿no? Cosas más raras seguro. O cosas más raras se han visto. Pero estas elecciones también son importantes para otros estados, para ciertos estados donde se deciden cosas cruciales. En al menos 36 se pregunta también a los ciudadanos sobre la legalización de la marihuana, el aborto o incluso la esclavitud. Pero la lista es amplísima, ¿eh? Incluye, por ejemplo, si se debe o no poner impuestos a la posesión de armas, o si los presos se les debe condenar a trabajos forzados o no en otros estados. O sea, se pregunta por cualquier cosa, ¿no? Lo que ocurre es que hay algunas leyes que son obsoletas, que no se han cambiado y entonces están en esta papeleta electoral pues la idea de cambiarlas. Algunas suenan más rimbombantes que otras y realmente no están en práctica, por ejemplo el tema de la esclavitud. Pero hay otras que sí son muy importantes, como el tema del aborto, que no solamente en estos estados, porque además de la Cámara de Representantes y el Senado estamos hablando de la elección de gobernadores y podemos ver cambios, por ejemplo, en el estado de Nueva York, que podría pasar de demócrata a republicano. Estamos viendo que hay asuntos que son muy importantes y que podrían cambiar realmente la sociedad estadounidense, porque el tema del aborto es un tema gravísimo si se deroga a nivel federal sobre todo. Bueno, por cierto, María, que han saltado las alarmas después de que en uno de los colegios electorales se declarara una amenaza de bomba, aunque se ha descartado. Vamos hasta Nueva York con la última hora, nos la trae Ángela González. Abrieron los centros de votación en Nueva York y la contienda más reñida es por la gobernación. Kathy Hochul por el Partido Demócrata pretende retener el cargo luego de que en el pasado mes de agosto asumiera el liderato del estado cuando Andrew Cuomo renunció.
Lee Zeldin, por el Partido Republicano, aspira a conquistar la gobernatura con una fuerte campaña que ha sido incluso dirigida a conquistar el voto hispano. El escaño en el Senado que ostenta Charles Schumer, líder de la mayoría demócrata, también está en juego en estos comicios, y 26 candidatos de distritos neoyorquinos en la Cámara de Representantes buscan ser elegidos por otros 2 años. Otra contienda es por la Fiscalía General, actualmente ocupada por Leticia James. El aumento del crimen, los derechos reproductivos de la mujer, el porte de armas y la economía están dentro de los temas que separan las propuestas de los candidatos de ambos partidos. Hasta último momento, varias organizaciones que promueven la participación electoral trataron de impulsar el voto hispano, que ha tenido una baja participación en los 6 días previos de comicios con voto anticipado, y se espera que se puedan movilizar en esta jornada final de manera presencial. En esta ocasión, los neoyorquinos también podrán votar sobre 4 consultas, sobre el cambio climático también, y también sobre situaciones de justicia racial y transparencia de gestión, y una medida de costo de vida real en la ciudad. Una falsa amenaza de bomba en una escuela durante la votación anticipada llevó a la policía de Nueva York a aumentar la seguridad, y custodian fuertemente los 1.201 centros de votación de la Gran Manzana. Desde Nueva York, Ángela González, de La Voz de América, para Televisión Canaria. Bueno, pues así están las cosas. María, ya se ha empezado a votar desde muy temprano, y después estaba también la votación anticipada. ¿Cuándo vamos a poder saber los resultados? ¿Ya para esta noche a lo mejor? ¿O? Yo creo que para esta noche no. Ya estamos viviendo con esta tendencia a votar por correo, y en la votación anticipada es muy difícil que esa misma noche tengamos los resultados. Podemos ver una previa. Si hay realmente una gran oleada roja, pues a lo mejor ahí sí podemos deducir lo que ha pasado, pero yo creo que el resultado final es esta noche. Yo creo que va a ser muy pronto. A lo mejor mañana. A lo mejor mañana, miren, cuando empiece este programa de nuevo, le vamos a poder dar la última hora de esas elecciones. Gracias, María. A ustedes.